En pleno siglo XXI, continúan sucediendo hechos que desafían la razón y que los científicos tratan de explicar. En este vídeo, conoceremos una serie de sucesos que muchos tildan de milagros modernos, además de conocer la opinión de los investigadores sobre estos desconcertantes hechos. Dado el nivel actual de conocimiento científico y tecnológico, parece poco razonable tomar en serio los milagros en pleno siglo XXI. Sin embargo, aún hay muchas personas que creen en ellos, a pesar de que el científico Richard Dawkins haya afirmado que en el siglo XIX era la última época en la que una persona educada podía admitir creer en milagros sin sentirse incómodo. Sin embargo, ciertos datos estadísticos desmienten esta afirmación. Según una encuesta realizada por Harris a 2.250 adultos en Estados Unidos, el 72% de ellos creía en los milagros. Esta creencia superaba a otras convicciones sobrenaturales o paranormales como los ovnis, 36%, brujas, 26%, supervivencia del alma tras la muerte, 64%, la Virgen María, 57%, entre otros. Además, en el Reino Unido, otra encuesta realizada por ComRes mostró que el 77% de los 2.036 adultos encuestados estaba de acuerdo en que hay cosas en la vida que simplemente no podemos explicar mediante la ciencia u otros medios. Un 16% afirmaba haber experimentado o conocer a alguien que había experimentado lo que podríamos llamar un milagro. Además, existen numerosas obras académicas que recopilan ejemplos de que la creencia en los milagros está histórica, geográfica y culturalmente extendida. Sin embargo, si consideramos que tanto filósofos como científicos suelen considerar que un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza, ¿cómo es posible que la creencia en los milagros esté tan extendida? ¿O acaso no es necesario transgredir las leyes naturales para calificar ciertos sucesos como milagros? Para empezar, es necesario definir qué entendemos por milagro. Según el reconocido estadístico británico David Hunt, del Imperial College de Londres, todo depende de cómo se defina milagro. En términos generales, hay dos tipos de definición. La primera se refiere a un hecho inexplicable por las leyes naturales y atribuido a una intervención sobrenatural divina. Es decir, todo vale, cualquier cosa puede suceder si Dios o la voluntad de algún Dios lo quiere. El otro tipo de definición se basa en la idea de que ha ocurrido algo extraordinariamente improbable. Hunt sostiene que los eventos altamente improbables no son excepcionales, sino muy habituales. Todos deberíamos esperar experimentar un milagro aproximadamente una vez en la vida. Según Hunt, no se necesita una explicación mística o sobrenatural para comprender por qué suceden sucesos aparentemente milagrosos, como ganar 2 veces la lotería o sobrevivir a ser alcanzado por un rayo 3 veces. Todo lo que se necesita es una base sólida dentro de un conjunto poderoso de leyes, como las leyes de la inevitabilidad, los números verdaderamente grandes, la elección, la palanca de la probabilidad y la suficiente cercanía. Todo esto constituye el principio de improbabilidad y explica por qué no deberíamos sorprendernos al encontrarnos con situaciones sorprendentes en la vida cotidiana. Es importante aclarar que Hunt no cree en supersticiones, profecías ni en lo paranormal. Su definición de milagro es completamente racional. Sin embargo, el filósofo Yujin Nagasawa, profesor de la Escuela de Filosofía, Teología y Religión en la Universidad de Birmingham, no comparte la opinión de Hunt en lo que se refiere a las coincidencias extraordinarias que a menudo se citan como ejemplos de milagros. Nagasawa argumenta que los sucesos probabilísticamente imposibles no pueden considerarse milagros, ya que estos sucesos son probabilísticamente posibles, a menos que la probabilidad de que ocurran sea exactamente cero. En su libro, Miracles, A Very Short Introduction, 2018, Nagasawa explora numerosos informes de milagros presentes en los textos religiosos y analiza sorprendentes ejemplos de coincidencias extraordinarias. Veamos un caso investigado por Nagasawa que ilustra lo mencionado anteriormente. En 1975, en Hamilton, Bermudas, un taxi atropelló a Erskine L. Evin y causó su fallecimiento. Sorprendentemente, este era el mismo taxi, conducido por el mismo taxista y con el mismo pasajero que había matado a Neville, hermano de Erskine, un año antes. Además, ambos hermanos circulaban en la misma motocicleta y tenían apenas 17 años cuando fueron víctimas del taxi. Si bien ambos sucesos son trágicos, no se pueden considerar milagrosos, ya que los milagros se supone que deben tener un carácter positivo.
Sin embargo, resulta desconcertante explicar tantas coincidencias. Según el análisis de Nagasawa, la historia de los hermanos Evin reúne varias características que hemos mencionado anteriormente. Genera sorpresa y estupor, superando las expectativas y el control humano. Incluso posee un elemento misterioso que resulta inexplicable para nosotros. Por otro lado, como señala Nagasawa, aunque pueda haber ocurrido un milagro, no es fácil probarlo. Como historiadores y forenses, debemos examinar cuidadosamente las pruebas disponibles para determinar exactamente lo que sucedió. También debemos esforzarnos por convencer a otros y a nosotros mismos de que se ha producido un milagro. Esta necesidad de autoconvencimiento de haber presenciado o experimentado un milagro tiene una interesante explicación psicológica. La explicación psicológica a la que Nagasawa se refiere se basa en un interesante experimento llevado a cabo por Justin L. Barrett y Melanie Niehoff, publicado en The Journal of Cognition and Culture. Estos científicos demostraron la existencia de un mecanismo cognitivo que detecta cuando se transgreden las leyes naturales y que está activo desde los primeros años de vida. El experimento se realizó con bebés de tan solo 2 meses y medio, y consistentemente mostró que los bebés experimentaban sorpresa cuando los investigadores hacían que sus juguetes levitaran o atravesaran objetos sólidos, provocando la sensación de que quebrantan las leyes naturales. Sin embargo, no experimentaban sorpresa cuando se enfrentaban a situaciones esperadas. Como explicaba Nagasawa, se descubrió que los bebés pasaban más tiempo explorando los juguetes que violaban sus expectativas que los nuevos juguetes que no lo hacían. Incluso mostraban ansias por poner a prueba sus hipótesis. El elemento de sorpresa observado por Barrett y Niehoff en su experimento parece desempeñar un papel crucial a la hora de explicar por qué la creencia en los milagros está tan arraigada y se encuentra presente en casi todas las tradiciones culturales. Los científicos explican que los episodios milagrosos bien conocidos, como el nacimiento de Jesucristo de una virgen y la transformación del agua en vino, comparten un rasgo común: son mínimamente contrarios a la lógica. Esto explica por qué se han difundido con éxito a lo largo de generaciones. Aunque plantean ideas lo suficientemente desafiantes como para captar la atención, no cuestionan los sistemas conceptuales de las personas. Nagasawa asegura que estos descubrimientos psicológicos respaldan la hipótesis de que la creencia en los milagros está ampliamente extendida debido a nuestra inclinación cognitiva y evolutiva hacia la transmisión de dicha creencia en milagros. En la televisión y los periódicos se hace referencia constantemente a milagros, para describir resultados deportivos extraordinarios, curaciones inexplicables y fenómenos sobrenaturales. Como el periodista irlandés Joe Humphries ha analizado, nos encontramos rodeados de lo sobrenatural si observamos cualquier medio de comunicación. Tenemos alimentos milagrosos, fármacos milagrosos y bebés milagrosos. En muchos casos, la distinción entre un milagro y, por ejemplo, una aceleración inexplicable del proceso normal de curación no está clara, como señala René Bertier en su obra 101 respuestas a un cristiano. En definitiva, un milagro implica la intervención oculta de un poder superior y benevolente. El rabino australiano Aaron Moss plantea una pregunta intrigante: ¿por qué hoy en día no presenciamos los milagros descritos en la Biblia? Él mismo ofrece una reflexión al respecto: en las últimas décadas, la ciencia ha avanzado más que en todos los milenios anteriores. Los sucesos milagrosos ya no necesitan un santuario especial ni reliquias de hombres santos. De hecho, nuestros días están repletos de milagros. Los nuevos milagros pueden resultar incómodos, como el hecho de que las computadoras puedan llegar a ser más inteligentes que las personas, o que hayamos descifrado y modificado nuestro propio código genético. Los milagros de hoy en día provienen de la ciencia. Son más confiables y frecuentes que los sobrenaturales. Al final, ¿qué es más importante, que el milagro funcione o que sea sobrenatural? Solo hay que asomarse a las noticias y sucesos del mundo para darse cuenta de que los milagros tienen lugar todos los días. La persona declarada muerta que se despierta en la morgue unas horas después, la víctima de un accidente de coche que sale ilesa del mismo, el excursionista perdido que sobrevive 40 días en el desierto, el paracaidista al que no se le abre el paracaídas pero no se estrella, los casos de pacientes de cáncer que van a hacerse una revisión y el cáncer ha desaparecido sin que los médicos se lo expliquen. Pensemos en ello, estas cosas pasan a nuestro alrededor continuamente.
y termina aludiendo indirectamente a Dios, al decir que nunca debemos subestimar el poder del ser que está más arriba. Leo Camp, de Houston, Texas, comparte un sorprendente milagro que invita a reflexionar. Cuenta la historia de una rama de árbol que se rompió y cayó sobre un coche conducido por una mujer. Un peatón intentó abrir la puerta del automóvil para liberar a la conductora atrapada, pero otro hombre que pasaba por allí se lo impidió al notar que un cable de alta tensión también había caído sobre el vehículo. Esta circunstancia evitó que la conductora sufriera una electrocución. Aunque la mujer resultó herida levemente, los testigos salieron ilesos. Camp afirma: Dios Todopoderoso fue el primero en estar allí. Megan Smith, columnista de BeliefNet, es otro ejemplo de persona que cree en los milagros. Ella lamenta que muchos cristianos ya no crean en ellos y sostiene que la era de los milagros pertenece a la iglesia primitiva, cuando sucesos asombrosos, como Jesucristo resucitando a los muertos o Moisés separando las aguas del Mar Rojo, confirmaban la naturaleza divina de Dios y Jesucristo. Sin embargo, argumenta que la ausencia de tales milagros en la actualidad no significa que Dios haya dejado de realizarlos. Desde segundas oportunidades en la vida hasta misterios científicamente inexplicables, estas historias nos recuerdan vívidamente que Dios sigue activo en los tiempos modernos y que nunca debemos renunciar a la esperanza y la fe. Smith presenta el ejemplo de un niño que estuvo atrapado durante 14 horas en un coche sumergido y sobrevivió gracias a que los rescatistas escucharon una voz misteriosa que los guió hasta él. También menciona el caso de Ruby Graupera Casimiro, una mujer que volvió a la vida después de haber estado sin pulso durante 45 minutos. Ella acudió al Hospital Regional de Boca Ratón, en Florida, Estados Unidos, a dar a luz, pero en la sala de recuperación perdió el conocimiento y su corazón se detuvo. Durante ese largo periodo se sintió flotar a lo largo de un túnel en dirección a una luz. Tras atravesarla, se encontró con su difunto padre. Ella dijo recordar ver una luz que había detrás de su padre y a otros seres espirituales. Los médicos emplearon en ella electroshocks y toda clase de métodos para devolverla a la vida, pero ante la imposibilidad de conseguirlo informaron a sus familiares de la defunción. Cuando su esposo vio el cuerpo, certificó que tenía un color grisáceo y estaba frío como el hielo. Sin embargo, a los 45 minutos, contradiciendo cualquier manual médico, su corazón volvió a latir. Aún así, lo que más sorprendió a los médicos no fue su recuperación, sino que lo hiciese sin ningún tipo de daño cerebral. Algo absolutamente inexplicable se mire por donde se mire. La oración comunitaria, incluso cuando el paciente no es creyente, se menciona como un medio capaz de generar curaciones inexplicables. Además, ciertos actos de altruismo también pueden considerarse milagros. Yujin Nagasawa nos habla del clérigo polaco Maximiliano Kolbe, prisionero en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, quien se ofreció voluntariamente a morir de hambre en lugar de otro prisionero. Este acto desafió un fuerte impulso biológico de priorizar la propia supervivencia, adquirido por los humanos a lo largo de la evolución. Nagasawa lo considera un milagro, ya que es un acto de amor que las personas comunes no pueden realizar. La estrecha relación entre la religión y los milagros puede explicarse por el hecho de que estos se presentan como pruebas de la veracidad de ciertos dogmas y como herramientas para persuadir a los no creyentes. Por eso, en las grandes religiones encontramos milagros asociados a profetas, avatares, santos o líderes religiosos, que son inexplicables y solo pueden atribuirse a un poder sobrenatural. Los milagros incluyen la curación, la multiplicación o transformación de sustancias, el control del clima, la resurrección de los muertos, entre otros. De Mahoma se cuenta que curaba las quemaduras, fracturas de piernas y la mudez. Junto a estos, los milagros relativos al tiempo atmosférico son aún más sorprendentes. Mahoma salvó a la gente de Medina de la sequía provocando una copiosa lluvia. Jesucristo calmó un terrible huracán en el mar de Galilea y curó a paralíticos, sordos, ciegos, leprosos. Por esta razón, los jerarcas de la Iglesia Católica siempre consideran que los milagros de curaciones son esenciales para la beatificación o canonización de los santos. Buen ejemplo de ello es Teresa de Calcuta, que fue canonizada en 2016 por haber curado a un brasileño con un tumor cerebral. También nos encontramos con otros milagros modernos que, para los escépticos, pueden sonar ridículos. Es el caso protagonizado en 1994 por Diana Dwyer, de Florida, Estados Unidos.
Se preparó un emparedado de queso, pero cuando iba a comérselo, se dio cuenta de que en el mismo se dibujaba el rostro de la Virgen María mirándola fijamente. Tanto le impresionó que decidió guardarlo en una bolsa de plástico. 10 años después el emparedado seguía intacto, así que Diana acabó atribuyéndole capacidades sobrenaturales, porque durante ese tiempo ganó $70.000 en juegos de azar. Luego decidió venderlo por $28.000 en Internet. En resumen, los ejemplos mencionados en el texto abarcan desde los milagros tradicionales hasta los considerados modernos. Mientras que algunos se basan en creencias religiosas y experiencias espirituales, otros encuentran explicación en avances científicos o coincidencias inexplicables. Sin embargo, cada persona tiene su propia perspectiva y comprensión de lo que constituye un milagro. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó lo que viste, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido misterioso y enigmático. Y no olvides darle un me gusta si disfrutaste del vídeo. Nos vemos en la próxima.